Buenas, 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 ¿cómo están? Por acá, en un nuevo episodio. No estoy mal, es como el 66 o 65. Con una invitada, ya la hemos tenido por acá. Cata, ya es psicóloga, además de otras cosas que realiza. Cata, bienvenida por acá a un nuevo episodio acá de Sin Filtros, donde le ayudamos a las personas a llevar más bienestar emocional. Ya las personas te conocen un poquito, pero las personas nuevas que han estado llegando a este canal, cuéntales un poquito de ti. ¿Quién es Catalina Ospina cuando nadie la ve? Sebas, gracias por invitarme, feliz de estar aquí, súper agradecida de estar una vez más compartiendo contigo y bueno, saludo a toda tu comunidad, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Catalina Ospina, como profesión tengo la psicología, pero aparte de profesión es mi pasión, afortunadamente. Me siento muy feliz, muy agradecida de tener la dicha de que es mi pasión y es mi función, digámoslo de esa manera. Y me encanta, sobre todo, trabajar también mucho en mí. Me encanta todo el tema del crecimiento personal. De hecho, por eso trabajo con las personas desde las empresas, pero también desde la persona como tal, en los talleres, en el uno a uno, el crecimiento personal, desde el autoconocimiento, desde todo lo que tiene que ver con el amor propio, todo lo que tiene que ver con creencias limitantes, con la programación neurolingüística y sobre todo la conexión con tu propia divinidad, o sea, conectando la psicología, digamos, con esa parte holística que todos tenemos, que es mente, cuerpo y espíritu, en todas las áreas de nuestra vida. Y bueno, me siento muy feliz de trabajar con las personas, acompañándolas en sus procesos. Y lo más importante es que empiecen a descubrir que no necesitan de alguien, no necesitan de mí, que no es como algo que siempre voy a tener que estar ahí para acompañarlos en el proceso, pero que siempre van a tener un momento a donde regresar cuando así lo sientan. Pero lo importante de las terapias, de los talleres, del autoconocimiento, es precisamente ir logrando esa conexión con nosotros mismos y sabiendo en qué momento, ok, la vida me está desbordando y necesito ayuda, y ahí es donde estoy acompañándolos. Muy bien. Me llega acá alguna información sobre la curiosidad y frente a los miedos. A veces, todos tenemos miedos, pero una de las mejores formas de afrontarlos es la curiosidad a eso. Y el último episodio en el que hablamos mucho de la aceptación y la autoconfianza en nosotros mismos. Y la autoconfianza, yo por aquí, tiene una frase que me gustó mucho, habla mucho de la autoconfianza. Espérate, acá yo la tenía. Autoconfianza es la acción de estar dispuesto a confiar y continuar haciendo algo sin tener resultados es autoconfianza. ¿Qué opinas de eso? Sebas, qué interesante, me gusta la frase, me gusta lo que dices. Y la autoconfianza se construye, es importante entender que la autoconfianza se construye y que para unas personas es más fácil que para otras. Sin embargo, siempre va a haber, como tú dices ahí, el miedo. Y sí, la autoconfianza nos lleva a otro nivel en todo, porque todo lo que tú creas lo que tú creas en tu mente, lo creas en tu realidad. Y para tú crearlo, lo tienes que creer. Y para poder creer necesitas conocerte. Para tener confianza, tú necesitas muchas veces también tener certezas y las personas confunden mucho como la certeza con estar seguros de que eso va a pasar. Me refiero a que lo confunde en cuestión de que necesitan tener las garantías, o sea, como estar seguros en cuanto a que, por ejemplo, cuando vienen a terapia, ¿cómo me garantizas cuando es nueva la persona en terapia, cómo me garantizas que esto me va a funcionar? O sea, yo no creo en la psicología, pero no sé, me recomendaron hacerlo, ya estoy tomando medicina con psiquiatría. Entonces, lo primero que hay que hacer es, ok, que la persona sienta que esto no es algo
como una fórmula, una fórmula mágica donde yo te voy a entregar una garantía como cuando tú compras un carro. La garantía está en el autoconocimiento y ahí en el autoconocimiento sí viene la autoconfianza y vienen todas esas maravillas que nos pasan en la vida, que a veces sentimos como, wow, ¿cómo es que me pasó esto? Esto fue como mágico, pero todo radica en tu conocerte a ti. Y cuando tú te vas conociendo, ahí vas teniendo más confianza en ti y en la vida. Vas teniendo más confianza en, está bien haberme desbordado, pero también está bien haber llorado, estar bien estar feliz, está bien estar triste y comprendes que las emociones, por ejemplo, que es parte del autoconocimiento, navegar nuestras emociones, porque no es controlarlas, nosotros no controlamos las emociones como si yo controlo la tristeza mucho tiempo y quiero llorar, pero yo me voy a hacer la fuerte y no voy a llorar, y es que yo ya aprendí a ser fuerte, yo soy perraca y yo finalmente el cuerpo lo va a manifestar de otra manera, se va a enfermar, vas a empezar a tener emocionalmente también situaciones. Entonces, el autoconocimiento es la ventana a cualquier, digamos, meta, a cualquier experiencia, a cualquier manifestación, hablando también de manifestación, que podamos tener en la vida. Y sí, si tú tienes autoconfianza a través del autoconocimiento, puedes llegar a lugares inimaginables y te pueden pasar cosas que en realidad jamás ni siquiera soñaste. O sea, todo se vuelve mucho mejor de lo que soñaste. Pues hablamos de la gestión de las emociones, ¿no? Una emoción no se puede controlar, una emoción, Es digamos, se controla. Una emoción es simplemente una sustancia química que parte, digamos, de nuestro cerebro, que envía información por diferentes células o códigos a nuestro estómago, a nuestro intestino y él va a las células. Simplemente una emoción se gestiona y una emoción no es ni mala ni buena, simplemente es una emoción. Y ese así es lo. sentir es importante. Seba, sí es muy importante que aprendamos a activar nuestro GPS interno, que eso también nos permite tener autoconfianza. eh, y es importante también que las personas sepamos que autoconfianza no significa ausencia de miedo, no significa que en algún momento yo voy a ser eh, superpoderosa y voy a tener digamos, sí, el superpoder de dominar, que en la vida nunca voy a volver a tener miedo a algo. No, o sea, el miedo hace parte de nuestra vida y también es importante entenderlo, que además, los dos sabemos que fisiológicamente el miedo es necesario para la supervivencia humana y para la supervivencia en general. Incluso los animales necesitan tener ese instinto de miedo para saber cuándo atacar, cuándo huir, cuándo van perdiendo ahí como la pelea y mejor salen corriendo, cuándo sí la pueden ganar y van a obtener los alimentos. Así mismo somos nosotros. Entonces, ese GPS se activa, ese GPS interno se activa desde lo que hablábamos de las emociones, y esas emociones son el GPS de nuestro cuerpo, porque sentí envidia. Pues madre, yo por qué grité, por qué me desbordé, yo por qué hice, yo por qué, y no es para juzgarnos, sino para entender más allá de la envidia, es qué fue lo que pasó, porque me dio rabia que a esa persona le dieran el aumento y el ascenso y a mí no, porque me dio rabia. Y eso está mal, y todos decimos es que la envidia está mal, eso es un sentimiento, y claro, es un sentimiento que nos daña a nosotros mismos y si actuamos contra otros por envidia también, pero más allá de la emoción es interpretar yo por qué sentí eso. Ah, porque me sentí insuficiente, porque me sentí no visto, porque me sentí no reconocido en ese trabajo. Ah, ok, a esa persona le subieron el sueldo y a mí no. Entonces yo no realmente no es la envidia por eso, sino qué pasó detrás de eso. Ah, me sentí insuficiente. Ah, sentí que no me reconocieron. Ah, sentí que, ve, tal vez no soy tan bueno. Y es en esa emoción en lo que sí debes trabajar. Ah, en esa me debo sentir suficiente y sentirme suficiente no tiene nada que ver con haberme ganado el sueldo. Yo puedo seguir sintiéndome igual de bien. Sin embargo, no me juzgo porque sentí esa sensación humana que siempre va a estar ahí de
pucha, pero casi me ganó esto y no me lo gané y se lo dieron a esta otra persona que según yo no se lo merece tanto, pero ¿quién soy yo para decir que no se lo merece tanto? Entonces, sí es el GPS, las emociones es el GPS del autoconocimiento. ¿Por qué me sentí así y qué voy a hacer con esto que sentí para saber cómo poder reaccionar de otra manera cuando suceda? Chévere eso. Se me viene acá otra frase, hablar, digamos, de las personas, porque muchas veces reprimimos las emociones por las personas. Pero perder a alguien que te juzga también es practicar autoconfianza. Sí, porque es mejor perderlo a él que perderte a ti mismo. Wow, sí, total, total, total. O sea, tú nunca pierdes cuando alguien se va de tu vida, era el tiempo y el momento en que ambos estaban necesitando aprender del otro, necesitabas aprender algo de ti mismo, esto estaba yo también escuchando ayer eh, un podcast y ahí decían algo así como, cuando tú hablas de alguien, eso que tú estás hablando de esa persona te pertenece a ti. Cuando esa persona habla de ti, estoy hablando de hablar de pronto cosas no tan chéveres que uno quisiera escuchar del otro, que te están juzgando, que te están atacando o algo así, pero están diciéndolo, pero tal vez no te lo están diciendo a ti, se están hablando de ti con otras personas. Eso que estás diciendo habla algo de ti. Es como cuando dicen, lo que dice Juan de Pedro habla más de Juan que de Pedro. Entonces es así, o sea, como que lo que yo hablo es como la ley del espejo, ¿no? Lo que yo estoy hablando del otro habla mucho de lo que yo soy. Lo que, lo que el otro habla de mí habla mucho de lo que él es. Pero cuando el otro y yo nos encontramos en esa cruce de palabras y lo que esa persona está diciendo de mí me activó algo en mí, nos pertenece a los dos. Es decir, nos pertenece a los dos porque esa persona se está reflejando en mí, pero si yo lo estoy, como tú dices, yo le estoy dando el poder de sentirme de esa manera, es que Sebas, es que tú no sirves para nada y tú realmente te conoces tanto que tú dices como que, o sea, aunque la emoción llegue, si yo te digo, Sebas, tú eres un ladrón. Si tú no eres un ladrón, tú no te sientes un ladrón. Eso no significa que no te dé rabia que te estén acusando por ser ladrón. O sea, te da rabia porque es un sentimiento humano, porque sentimos emociones y es normal. Pero la reacción que tú tienes ante eso es lo que tú tienes que monitorear. Entonces, cuando alguien te dice, tú no sirves para nada, pero tú realmente no lo sientes como fuera, o sea, esto no es conmigo, no sé por qué esa persona me está diciendo eso, pero no es conmigo. Pero cuando tú ya sientes, ¿será que yo no sirvo para nada? ¿De verdad? ¿Será que yo soy muy inútil? ¿Será que yo soy muy irresponsable? Ya eso les pertenece a las dos personas, no porque realmente seas eso, sino porque es eso lo que tienes que sanar en ti y el otro te está juzgando. O sea, el otro te está juzgando, hay que trabajar en sí mismo por haberte juzgado. Él tendrá que trabajar en sí mismo cuando él lo decida. Pero si te llegó y te sentiste de esa manera y dudaste de ti, ahí es donde debemos monitorear las emociones y decir, pues madre, dudé de mí, dudé que si soy suficiente o si soy, si sí me merecía esto o no me lo merecía. Entonces, por eso las emociones son maravillosas porque es el GPS de la vida, que siempre va a estar ahí, igual que el miedo. Pero uno agarra el miedo de la mano y dice, vamos con toda y lo vamos a hacer porque eso es lo que quiero hacer. Entonces, es súper importante eso, como el reflejo de cuando algo pasa, cuando estoy discutiendo, hablando o debatiendo con alguien en vez de todo el tiempo estar diciendo es que él me dijo, es que él me hizo, es que es ok, yo por qué me sentí así, por qué movió esta fibra en mí, eso que tú dijiste. Y nada es personal, todo es espiritual. A Total, veces no somos personal, pero todo está llegando por algo. También otra que me llega acá de la autoconfianza. Pedir un favor a alguien es, te hace sentir más autoconfianza. A veces creemos que la independencia es hacer todo solo. La independencia es irnos de la casa.
Pero la independencia también es pedir ayuda al otro. Y a veces creemos que podemos con todo, pero no podemos con todo. Es así. O sea, literal, eso que acabas de decir es oro puro en conocimiento, Sebas, porque desafortunadamente, y aquí ya voy a mezclar un poquito de otra cosa, eh, las mujeres que a veces estamos un poquito eh, inestables en nuestra energía femenina y en desequilibrio con la masculina, entonces podemos pensar como, ok, yo voy a demostrar que soy muy fuerte. Y pasa mucho en los hombres también, obviamente, porque es cultural, porque los hombres es que usted es el berraco, usted es el que tiene que ayudar, usted es el que tiene. Entonces, los hombres no se permiten sentir. Y las mujeres hoy en día, con muchos temas del feminismo mal visto o mal interpretado, es como yo le voy a demostrar entonces, a mi tío, a mi papá, a mi hermano, a mi ex esposo, a mi exnovio, lo que sea, que yo sí puedo y yo puedo con todo. Y sí podemos, por ejemplo, nosotros podemos con muchas cosas, pero no con todo a la vez. Y no solo, somos personas, somos seres sociales que necesitamos, bueno, esa palabra necesitar, digamos que la voy a cambiar por nos construimos y aprendemos a través de las relaciones humanas. Entonces, el aceptar que necesito ayuda y que no lo tengo siempre todo bajo control, eso es una garantía de que voy por buen camino hacia mi autoconocimiento, porque yo sé mis límites. Yo en el episodio pasado, cuando estuvimos, les hablé un poquito tal vez del tema de que yo también he tenido episodios en mi vida, cuando estaba estudiando psicología, empezaron episodios de crisis de pánico, donde tuve que eh, tomar medicina para la ansiedad para no ahogarme, porque me daba taquicardia, me levantaba hiperventilada. Y yo aprendí a conocer mi cuerpo de tal manera que yo sé en qué momento tengo que levantar la mano y decir, en ese momento necesito el médico o necesito el psiquiatra o necesito el doctor o necesito el psicólogo o el coach. ¿Por qué? Porque eso permite que yo no me desborde y no tenga que depender de una medicina, gracias a Dios. Y a que aprendí a autoconocerme, no dependo de una medicina. ¿Por qué? Porque sé que cuando hay que tomarla, la puedo tomar, pero cuando ya sé cuáles son las otras herramientas que me permiten soltarla más rápido y cuando sí tengo que, digamos que estar un poco como bajo ese tema de tomar medicina. Y cada vez menos. ¿Por qué cada vez menos? Porque cada vez me conozco más y cada vez me permito ser tan vulnerable que me permito hablar en mis redes sociales, en los podcasts o en lo que me pregunten sobre es que yo también necesito muchas veces ayuda. No voy a ser perfecta, no tengo ni tendré nunca la vida perfecta y eso está bien, eso me permite también transitar muchas de las cosas que mis pacientes están transitando y no hablarles solo desde la psicología o desde el PNL o desde lo que sea que hayamos estudiado, sino desde, uff, yo sé que se siente un duelo amoroso, yo sé que se siente sentirse insuficiente, yo sé que es una herida de infancia de X o Y. Entonces, eso nos permite ampliar mucho más, el permitirnos que nos ayuden, nos permite ampliar mucho más ese autoconocimiento. O sea, este podcast, yo podía haberlo hecho solo, pero cuando hay dos o más de dos, generalmente es más ameno. Bueno, me viene otra frase. Está más con lo que último que acabaste de decir como tal. Y en ese pedir apoyo. Porque el pedir apoyo también nos hace recuperar nuestro poder. Y cuando recuperamos nuestro poder, nos hace, digamos, poder decidir. Y cuando estamos decidiendo, estamos actuando y avanzando y estamos creciendo. Porque también, si no decidimos, también estamos decidiendo no crecer. Entonces también es una decisión. Total, ¿Cómo siempre es podemos las decisión. personas tener una mayor decisión? Comenzar, digamos, a decidir, a cerrar esto que tengo, a dejar ir esto que tengo que dejar ir. Sebas, es muy importante permitir
la equivocación. Eh, Tenemos como ese concepto de que equivocarnos es muy malo. Y si lo vemos como el tema de equivocarnos como tal, es como, es como si yo perdiera. Es como yo decir, en la vida tú ganas y pierdes. En la vida tú tienes éxito o fracaso. Pero si tú lo ves de otra manera, tú dices, en la vida yo gano y aprendo. Y si yo gano y aprendo, me permito equivocarme. El que creó la bombilla tuvo más aciertos o tuvo más errores, o sí, como fracasos y errores para que no prendiera la bombilla, pues tuvo más fracasos, porque de los fracasos aprendió cómo no hacerlo porque no le estaba funcionando. Entonces, cuando cambiamos también la forma de cómo nos hablamos, cambiamos el concepto que tenemos ante las cosas, eh, y nos permitimos equivocarnos y no vemos la equivocación como lo peor que nos ha pasado en la vida, no vemos las cosas como fracaso ni como pérdida, sino como siempre un profundo aprendizaje. De ahí sí se va a poder sacar un provecho grandísimo, porque si yo digo, Dios mío, me siento muy mal porque perdí, por decir algo, soy futbolista, entonces perdí este partido de fútbol, ¿me puedo sentir mal? Ahí volvemos al tema de las emociones. Sí, llora, exprésalo, me siento frustrado. En el último momento boté el penalti y perdimos. Sí, permítete sentirlo, pero después vuelve a ti, a tu centro y empieza a pensar qué fue, cómo lo pude haber hecho mejor, sin decir, sin decir que es que soy culpable, es que fue por mí, es que si no, no como víctima, sino como, ok, bueno, si la pelota se fue para, yo no sé nada de fútbol, pero si la pelota se fue para un lado, ¿qué fue lo que yo tenía que controlar en el momento de pegarle al balón? Tal vez fueron los nervios los que me ganaron. Entonces ahí tendré que trabajar más en la mente. Ah, no, yo ya había trabajado en la mente, entonces yo estaba súper concentrado, centrado y no me importaba los gritos alrededor mío, pero la técnica me falló, le pegué como no era. Muchas, entonces ahí sí se va a poder hacer algo al respecto la próxima vez. Pero si tú solo te quedas en que fracasé, o en que es que yo no puedo fracasar, o es que yo no me puedo equivocar, o es que yo no puedo tener miedo, o es que no lo hago por el miedo, nunca digamos que vamos a poder progresar. Las personas siempre cambiamos en el momento en que decidimos hacerlo, a pesar de decir, uy, sí, sabe que tal vez sí fue mi error. Bueno, no, a mí me pasado mucho como mamá, a veces yo como, pucha, yo por qué le grité así. Estaba desbordada por otras cosas y el niño, digamos que las pagó. Y entonces en ese momento a veces voy a mezclar un poquito todo lo que hemos dicho, entonces a veces no puedo yo misma como con mi autocontrol mental y mi tema de programación neurolingüística, me sigo sintiendo demasiado culpable y digo, ok, cita con mi psicólogo ya, necesito una cita contigo, entonces ahí va mezclado como el pedí ayuda, me permití equivocarme y de ahí, ¿qué tengo que hacer para gestionar mi emoción para que la próxima vez lo haga mejor? Entonces, eso nos permite ir quitando un poquito el miedo a equivocarnos, aunque ya hablamos de que el miedo va a estar siempre un poco ahí en nuestra vida. Eso, permitirse el error y no Hay que, aferrarse tanto. Tu total, último error fue tu mejor victoria total. y nos desprendemos y no nos aferramos a esa codependencia, a ese apego, sea en personas, sea en cosas. Entre menos apego haya, va a haber una mayor libertad. Y con el tema de decisión, este podcast no tiene que ver nada con decisiones políticas, pero con la última frase, tu último error fue tu mejor victoria. Y creo que, digamos, y lo que está viviendo en muchos países, inclusive, digamos, Colombia, permitámonos Ujú. decidir, digamos, de una mejor manera, de una manera más consciente, ya que este 2026 son elecciones presidenciales, elecciones a Congreso y Senado, porque a partir de las decisiones está el futuro, en lo que vamos a construir. O sea, las decisiones son demasiado importantes y tiene que ver, uf, es que es maravilloso porque en la vida todo tiene que ver con todo. Las decisiones tienen que ver
con el autoconocimiento. Y hablando del tema, por ejemplo, que a todos nos concierne, sin que yo tampoco sepa de política, eh, necesitamos decidir bajo un criterio no emocional. Y ahí sí, el tema de las emociones no nos puede dominar. Nosotros tenemos emociones, nuestro cerebro está la parte primitiva, que es la parte instintiva de defendernos. O sea, yo estoy como, me están atacando y me defiendo, pues, o huyo para que el ladrón no me vaya a robar si veo de frente unos tipos ahí medio mal encarados, mejor me voy por otro lado, corro, lo que sea. Pero ya va solo el tema de las emociones, que está aquí en nuestra parte central, el tema de las emociones, tomar decisiones desde el primitivo, desde todo el tiempo sentirme atacado, defenderme, o tomar decisiones solo por la parte límbica, la parte emocional, no nos va a llevar a un buen lugar. Entonces, cuando hay que tomar decisiones, primero es permitirse hacerlo, acción imperfecta. Pero tomar una decisión hay que tomarla colocando pros, contras, escribiendo, y no simplemente por estar en un bando o en el otro, o sea, muy ultra, hablando de política, ultra derecha, ultra izquierda o no, yo en no, es como ponerle la total conciencia, el alma, el espíritu, ahí sí como que con todo eh, nuestro yo superior alineado y hacerlo de manera también racional. Cuando yo voy a tomar una decisión de lo que sea, y sé que voy a tomar una decisión y que puedo tomar una decisión que sea muy favorable o que no sé si vaya a ser tan favorable, pero si yo lo hice de conciencia, entonces yo no tengo por qué sentirme mal, funcione o no funcione, sino que aprendí de ello. Entonces, ¿qué debo hacer? Sí poner mucho a trabajar en ese momento mi parte racional. Es decir, no voy a escuchar solamente lo que me están diciendo, porque todo el mundo te va a querer estar convenciendo de su criterio en religión, en política. Entonces, Sebas, es que, mira, yo te voy a decir lo que yo pienso, pero una cosa es decirte lo que yo pienso y tú me dices, ah, no, yo pienso otra cosa y yo estoy bien con eso y no discutimos. Pero si yo me empiezo a acalorar y a decir, no, Sebas, pero es que no, mira, es que tú tienes que ver este punto de vista y por eso es que tenemos que hacer esto, nos conviene a todos, y quieres imponer, ahí es donde estás monitoreando tus emociones y decir, estoy queriendo convencer a otro, no simplemente diciéndole, sino que ya tengo como, ya me dio hasta rabia que no lo pude convencer. Entonces es tomar las cosas y analizarlas y hacerlas desde la conciencia pura, no desde lo que me dijeron, lo que me sugirieron, lo que todo el mundo está haciendo, sino desde qué es lo que mi GPS, estamos hablando ahorita del GPS interior, me está diciendo a mí, alineando con mis convicciones, mis creencias, mis valores, pero también mi raciocinio, es decir, ser muy racional, sí, racional en ese momento de tomar una decisión. Si voy a dejar una pareja, es que siempre que voy mal con una pareja, entonces la decisión es dejarla. No, no, tú tienes que, no en cuando estés ni muy feliz ni muy triste, sino neutral, sentarte y decir qué podemos hacer para llegar a nuevos acuerdos. ¿Se puede o no se puede? El otro está dispuesto, no está dispuesto, ¿cierto? Entonces, como esa parte racional de analizar, es donde es lo que debes hacer para tomar una decisión. No en el acaloramiento de la felicidad cuando estoy eufórico, feliz, no se toman a veces las mejores decisiones, o cuando estoy muy triste, o cuando estoy muy enojado, o cuando me estoy con rabia, o me estoy dejando influenciar de la sociedad, o de mi papá, o de lo que dicen los demás. No, como que es lo que está alineado conmigo y poner mucho ahí sí mi parte racional a trabajar para tomar una decisión que para mí es la mejor, para mí. No tengo que convencer a nadie, para mí. Lo que pase, o aprenderé de ello, o será un triunfo. Exacto. Tener en cuenta tomar esas decisiones basado en lo que es para ti tus principios y valores. Esto no lo digo yo, lo dice Brian Tracy. Cuando uno tiene claro sus principios y sus valores, toma mejores decisiones. Si tu valor principal es la familia, principio, la familia, y después el trabajo, entonces ante una situación de dificultad en la familia,
vas a dejar tu trabajo para enfocarte en ellos. Pero si pones tu trabajo, y luego la familia, y luego a ti, principalmente tu familia y tú no vas a ser, no va a ser prioridad. Y es donde pensamos que esa decisión que tomaste fue inequívoca, no te sirvió. Está ahí en tus principios. Y cuando elegimos es bajo esos principios, sin imponer al otro, como la religión, como la cultura musulmana, que eso es más que una religión, es una ideología, digamos, política de imponer algo al otro, y es lo que está pasando, digamos, en el mundo, en Asia. Entonces, eso, tener en cuenta los principios y valores a la hora de decidir. La coherencia, ¿no? La coherencia cardíaca entre de verdad lo que estoy pensando y estoy sintiendo. Ahí nuestro corazón nos dice qué es lo mejor que yo pienso que puedo hacer, que yo pienso que puedo hacer, entendiendo que pues el futuro lo iremos mirando cuando pase, o sea, nadie tiene una bolita de cristal y va a saber exactamente qué va a pasar, si mi decisión fue buena o fue mala, en el camino lo sabremos, pero tendrás la fortuna de decidir por ti, por lo que tú crees, por lo que tú sientes, por lo que tú piensas, y no por defender una ideología, sino va a defender tus valores, tus principios. Lo que tú dices es maravilloso, o sea, de verdad que eso es lo que hay que, y no dejarse, eh, digamos que dominar del miedo, del pánico, hablando un poquito de lo que está sucediendo en este momento, eh, de que hay cambios, de que los presidentes toman decisiones que para unos es una alegría y una felicidad y están saltando como lo que está pasando ahorita con el salario mínimo en Colombia y para otros están supremamente paniqueados y diciendo qué va a pasar con las empresas, se va a subir esto, se va a subir lo otro. Es volver a nuestro centro y permitirnos decir qué puedo hacer en este momento que depende de mí. Mi metro cuadrado, Sebas, en la vida en general. Yo no puedo tener el control de todo, ni del presidente, ni del mundo, ni de absolutamente nada. No lo puedo tener, pero sí puedo mejorar mi metro cuadrado. Y si ya hay una situación en el país, en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, en donde sea, ¿qué puedo hacer yo desde el lugar donde estoy para entregarle al mundo, a mi país, a mi familia, algo diferente a estar colocando en redes sociales ataques contra otro? Y no es, entiendo que son formas también de generar como ese desahogo a las emociones, pero entonces ahí volver al centro y decir, ok, en vez de seguir atacando y atacar con otro ataque y atacar con recibir ataque y devolver ataque, es como cuando yo genero una conversación con alguien, miremos alternativas, cómo vamos a hacer, la colaboración, Sebas, hay algo muy bonito que me he dado cuenta en los últimos años y yo sé que todos podemos verlo en los cantantes, en nosotros que, como tú dices, uno puede hacer un podcast, uno hablando de los temas, pero es más chévere cuando hay, todos somos uno, pero cuando nos permitimos creer tanto que todos somos uno, entonces tú haces terapia, yo hago terapia, pero nosotros no tenemos problemas si van de ti o si van de mí porque entendemos que estamos haciendo una colaboración para expandirnos. Y entre más nos sintamos unidos y podamos colaborar los unos con los otros, más nos expandimos. Y los cantantes, y todo el mundo lo sabe, hoy en día hay colaboración de todos los géneros, con todos los géneros musicales. Hablando en Colombia, Karol G con Andrea Bocelli, creo que se llama, que es muy diferente reggaetón a ópera, ¿cierto? Y entonces como que, ¿por qué eso se va generando más? Porque pienso, y ya va entrando a otra historia diferente que lo podríamos hablar en otro podcast, sea como sea, esta humanidad va hacia allá, aunque todavía haya muchas cosas de competencia, es importante entender que cuando tú no compites, sino que te inspiras, te unes con los otros, crecemos todos, creces tú, crezco yo, crecemos como comunidad, van donde ti, después vienen donde mí, después van donde nuestra mentora, después van donde nuestra compañera, o sea, y no hay ese miedo, cuando perdemos el miedo a, es que yo no voy a entregar esto, yo lo voy a dejar solo para mí, es que yo no voy a
a entrevistar, por ejemplo, a otras psicólogas, si yo fuera en mi podcast a entrevistar, que bueno, que de hecho lo hice, a alguien que es mi mentora y que, ay no, ¿qué tal que entonces todo se va, mi comunidad se vaya para donde ella? No, o sea, cuando tú ya entiendes que realmente lo importante es esto, es no voy a dar mi concepto para que se haga lo que yo diga, sino que está bien que tú pienses diferente, que yo piense diferente, que todos tengamos muchas alternativas en la vida. Exacto. ¿Qué harías al mundo como legado continuamente? Pensando, digamos, que por eso seguramente no te pagaron. Sebas, yo pienso que la la presencia me refiero a estar presente para ti, seas mi amigo o sea eh, la persona que llegó a mí porque quiere una recomendación o porque simplemente quiere ser escuchada. Y hoy en día hemos perdido mucho eso, la empatía y la presencia. Siento eh, que es algo que se me da fácil, pero que también en otros momentos también he tenido que cada vez mejorar, trabajar. Pero eso yo siento que es algo que la gente se queda, se le queda en el corazón, no es como ni siquiera lo que tú le digas, sino cómo lo hiciste sentir. Eso sería como, cómo se sienten las personas al llegar a ti o cómo se sienten las personas al llegar a mi consulta, es lo que yo quiero dejar en cada una de las horas, cómo me sentía estando allí y que me sentía que realmente me estaban viendo, me estaban escuchando, estaba aquí ahora escuchando a la persona en presencia, es decir, no mi mente en otro lado, sino presente aquí y ahora para ti y desde el corazón, no desde, ay, entonces yo qué puedo obtener a cambio, aunque todos entendemos que debe haber un intercambio siempre entre dar y recibir, pero eso quisiera realmente que la gente se quedara con eso. Y si yo no trabajara en esto de la psicología, estoy segura, porque desde chiquita me ha pasado, que el hecho de que alguien llegue a mí y yo lo escuche y de pronto pueda darle unas palabras que les puedan ayudar o simplemente sentirse escuchados, eso me hace feliz y siento que es algo que quisiera que en este mundo quedara de mí. ¿Qué harías hoy para desarrollar esa presencia? Hoy cada vez es más difícil la presencia y lo admito. Indiscutiblemente tengo que seguir trabajando más en mí. O sea, no hay otra forma de desarrollar lo que queramos en la vida que incorporarlo en mí. O sea, que yo ni siquiera lo tenga que decir, que mi cuerpo lo emane, que yo respire eso que me cuesta, porque a mí también me cuesta estar en presencia. También es muchas veces que Todo el uno mundo. está a todos y más con las redes sociales y más con entre más tecnología haya, pero es y ahí vamos a juntar otra vez todo, o sea, el autoconocimiento, el permitirnos sentir, el que sea el GPS de las emociones, lo que me guía y saber qué es lo que está pasando y lo que más tengo que trabajar en mí, es como trabajar esa paz interior de sentirme en presencia y en la capacidad de estar conmigo que me cuesta. Muchas veces yo me he descubierto, bueno, ya estoy aquí sola, pero yo muchas veces le digo a mi hijo, pero ¿por qué todo el tiempo tiene que tener ese aparato en la mano? Ya, mire para el techo, no importa, mire para el cielo. Entonces, claro, yo guardo el celular, pues pues para ser un poco coherente con lo que acabo de decir y yo empiezo como, me empieza, claro, me empieza como que el celular se empieza a volver parte de uno y como que, ¿qué hago? Charlemos. Y cuando nadie está ahí y no tienes con quién charlar, Sebas, estás en un café tú solo, eso siento que cada vez lo necesito desarrollar, porque entonces o estoy con un libro o estoy escuchando un podcast, pero el total silencio en mi total compañía
y con mis propios pensamientos nada más, cada vez cuesta más, porque tenemos muchas formas de entretenernos charlando con alguien, leyendo un libro, pero no, no hagas nada, solo tómate el café durante 1 o 2 horas. Uf, eso es lo que más hay que entrenar y sí, totalmente a la que primero se tiene que Aburrirse. entrenar. Hay que Aburrirse en aburrirnos, aburrirnos. tema, a mí ya me cuesta, o sea, yo digo, yo le digo a mi hijo porque es como, o sea, las mamás, los hijos son los maestros más grandes y yo, pero es que te tienes que aburrir y ya después caigo en cuenta de pues, pucha, ¿qué estoy haciendo? O estoy viendo o estoy escuchando a veces me prendo el podcast y estoy lavando la loza y tin, se me descarga el celular y empiezo a sentir, ahí es donde está el autoconocimiento y el monitorear nuestras emociones que a veces quiero simplemente jugarme las manos e ir por el cargador para poder seguir escuchando el podcast y después caigo en cuenta y digo, no, voy a terminar de lavar la loza o de hacer esto, de arreglar esto otro sin podcast y me cuesta. Y lo he logrado, pero ¿qué es lo más bonito de todo? Es darme cuenta. Ahí está la importancia. No siempre me doy cuenta de todo, pero antes uno no se daba cuenta. Antes uno vivía en piloto automático, simplemente iba por el celular, lo enganchaba, seguía escuchando mi podcast, pero no caía en cuenta de que quiero dejar de lavar la loza e ir hasta el segundo piso y buscar el cargador solo porque estar solo haciendo una cosa sin otros estímulos cada vez cuesta más. Y es eso, es monitorearnos y es decir, lo que me cuesta, cómo lo incorporo en mí, cada vez en presencia de nada. Uf, y para eso sí que es importante también conectar con talleres y con personas que nos lleven a lugares, a experiencias, porque hoy en día más que tenemos mucho conocimiento a la orden del día. En YouTube tú estudias lo que tú quieras, gratis, pero hoy en día la gente que está pagando o que lo está pagando es porque siente la necesidad, la experiencia de estar con el otro, de tocar el pasto, de escuchar las olas del mar, de estar en presencia contigo y la gente está hoy en día eh, conectando mucho con eso. ¿Por qué? Porque la tecnología nos está... No, la tecnología es maravillosa. Nosotros estamos permitiendo que el aburrirse no sea una opción. Y pues ahí es donde vamos a tener que ir hacia adentro y llegar a nuestro, como a nuestro centro y a nuestra presencia y a la presencia de estar con el otro. O sea, es que no es solamente eso, es que todos hemos vivido el estar con 10 personas en una mesa, todos comiendo y hablando por el celular, con otras personas que no están en la mesa. Entonces es eso, es la presencia de estar conmigo, pero es la presencia también de aprovechar el abuelito que está acá conmigo comiendo y todas esas cosas que todos hemos ido perdiendo. Dime dos números del 1 al 22. Del 1 al 22 el 2 y el 11. Bueno, el primero es algo que te invita a la vida para hacer. Un mensaje para ti, un mensaje es del ego, la carta es del ego. Reconoce tu sombra, abraza tu luz. Reconocer lo que no eres es el primer paso para descubrir quién eres realmente. Este mensaje aparece ante tus ojos para ayudarte a reencuadrar el concepto del ego. El ego en nuestro cuerpo físico. No se trata de sentirse superior a los demás como muchos piensan. El ego también es ese lado incómodo que prefieres evitar o que proyectas en otros cuando los juzgas sin conocerlos. Esta carta te invita a mirar de frente a esa sombra que todos llevamos en este mundo de dualidades, como el día y la noche, el placer y el dolor, la luz y la oscuridad. El verdadero autoconocimiento surge cuando aceptamos ambas partes. Se conecta con el primer episodio. Cuando aceptamos ambas partes, cuando más reconozcas tu oscuridad, más podrás abrazar tu verdadera luz. Wow. Reflexión, pregunta para ti. No es necesario que lo respondas. ¿Qué es lo que más te irrita de los demás y qué
te está mostrando de ti. Wow, Sebas. Uf, me dejaste reflexiva. Ahí está para que Ok, la respondan y la respondan para que no resuelvan. súper. Muchas 11, gracias. 11, 11, 11. Conecta mucho, porque del ego del yo pasa a nosotros, ayudar a los demás. Esta segunda es más como una acción para reconocer razón. El primero en actuar. Marcos 9:35 dice, el que quiera ser el primero deberá ser el mayor servidor de los otros. Hoy esta frase te invita a reflexionar no sobre el servicio, sino sobre tu disposición a tomar acción sin esperar reconocimiento. Esta carta te recuerda que avanzar implica hacer lo que te corresponde con determinación, incluso si no ves resultados inmediatos, como la frase que hice al principio. Seguir en esto si ven resultados es autoconfianza. Eh, Me perdí. O si el reconocimiento no viene de quienes esperas. A veces la recompensa no llega a la persona que ayudaste, sino de un lugar totalmente inesperado. El verdadero progreso no está en hablar de lo que vas a hacer, sino en moverte, decidir y actuar con amor y convicción, sin necesidad de aplausos. Reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste de acción con fuerza sin esperar nada a cambio? Uy, Sebas, tú y yo que estábamos aquí hablando tras el podcast de tantas cosas, increíbles. Esas dos cartas son literal mi respuesta a muchas cosas que he preguntado los últimos días. Gracias, wow. Sí, total, o sea, de verdad, fue un gran regalo. Y grandes respuestas me han llegado a través de esas cartas. Gracias. Ahí está. Ya finalizando, siempre me gusta porque la libertad es algo subjetivo que se puede redefinir en comparación a lo que uno dice y luego uno lo puede redefinir y pensar diferente. ¿Qué es para ti esa libertad? ¿Qué es para ti ser libre? Yo pienso que ser libre, bueno, para mí ser libre es permitirme ser yo eh, y disfrutarlo en el camino, porque o sea, yo abiertamente hablo de mis miedos, de muchas cosas que he tenido que transitar y si algo siento que he tenido que transitar es precisamente el a veces cohibirme al ser yo misma, porque muchas veces yo tengo una forma de ser a veces particular en cuanto a que soy inocente en ciertas cosas, o sea, inocente en qué sentido, inocente es como que, como muchas veces he pensado como que, ay, no, si yo actúo y hago esto, seguramente esta otra persona va a actuar también de esta manera y a veces me he chocado un poquito con otras cosas, pero permitirme y sentirme orgullosa de lo que soy, a veces también soy como muy dejo salir mucho mi niño interior, entonces me gusta ciertas cosas que uno digo, venga, pero ya tengo esta X edad o ya tengo, o qué van a decir de mí, eso, el qué dirán. Ahí llegué al punto que era, me ha importado muchas veces el qué dirán de mí y entonces me cohíbo de ser yo. Y cuando más he abrazado el cómo soy, el que en algunas cosas voy a un ritmo distinto de los otros, entonces de pronto me dicen, ay, no, pero usted, ¿por qué no hace las cosas, por decir algo, más rápido? Y yo me demoro mucho más haciendo las cosas, he corregido mucho de eso, pero sí me demoro más. Entonces me avergonzaba de mí, o sea, como no, terrible, no, y después yo dije, no, es que cuando mejor me he sentido en la vida es cuando he abrazado lo que soy y he entendido que yo no tengo que lo único que tengo que cambiar es que en realidad lo que yo quiera cambiar para sentirme mejor conmigo o para, ¿cierto? Como para no hacerme daño a mí o a otros si es algo, alguna actitud que le está haciendo daño, no sé, a mi hijo, a mis padres o a mí misma. Ok, en ese momento me voy a permitir cambiar para mejorar para mí y para los que amo, pero principalmente por mi beneficio, sin hacerle daño a nadie.
pero no avergonzarme, es que usted es muy, no sé, o sea, muy espontánea. Por ejemplo, me dicen, Cata, no cuente, no se abra tanto a decir que es que usted, por ejemplo, ¿para qué dice que usted también fue al psiquiatra, al psicólogo? Entonces, no lo haga porque la gente no va a creer en usted, entonces no la va a ver como, haga una imagen. Alguien una vez me dijo, haz una imagen alrededor tuyo de un mundo así como el que la gente quiera tener. Y yo cuando lo intentaba hacer no me salía y no llegaba, o sea, no me llegaba, no me fluía como que no llegaba gente, no llegaban pacientes, no llegaban clientes, no llegaban los talleres, no. Y cuando de repente empecé a hacer yo, sin miedo y entendiendo que el que no quiera estar cerca a mí, porque también he tenido muchas situaciones que superar y las seguiré teniendo y no soy perfecta y no me muestro perfecta, empezó a la gente conectar de verdad con lo que yo quería transmitir. Entonces, eso es libertad, poder ser tú y trabajar en sentirte muy feliz de lo que tú eres, sin importar que siempre me he sentido también como un poco como que "Ay, es que está la rara", o por ejemplo, yo no ponía límites, entonces como que si alguien se burlaba de mí en el colegio, yo me reía con ellos, aunque en la casa lloraba. Entonces eso no es ser libre, porque entonces yo estaba mostrando que no me, supuestamente, bromear con cosas que me hacían daño estaba bien. Y un día puse límites y dije, no, eso que tú me estás diciendo no me gusta y para mí no es una charla. Y si quieres estar cerca a mí, no voy a permitir que me lastimes más de esta manera. Y me costó, pero me liberó de cierto, o sea, sentí como, guau, ahí fue que me sentí libre, libre de verdad, por no querer ser lo que los demás ven mejor, porque una psicóloga debería ser esto y decir, no, no lo soy. Soy Soy una psicóloga súper imperfecta, con muchas cosas por trabajar en mí y es lo que hay. Quien quiera estar conmigo desde ese lugar, y así han llegado muchas personas que he podido apoyar y han avanzado un montón, pero es porque me permití ser libre y todavía trabajo en ello, todavía obviamente seguiré haciéndolo. Eso para mí es libertad, aprender a amar lo que soy. Y esa libertad, tu libertad termina donde inicia la del otro. ¿Algo más que quieras decir antes de finalizar? Sebas, no, pues agradecerte, aprovechar aquí también para invitarte a mi podcast, que pues hace poquito lo abrí y tienes muchas cosas bonitas que Quieras. entregar al mundo. Agradecer, quiero terminar diciéndole a cada una de las personas que busquen lo que hablábamos al principio de ese GPS interior, que es lo que a ti te va a funcionar para sentirte bien contigo. Si prefieres un guía espiritual que un coach o un psicólogo, está bien. Si te gusta más bailar que hacer ejercicio o más cantar que bailar, está bien. O sea, busquen su esencia sin importar lo que el mundo esté pidiendo. Busquen experiencias, busquen conectar con ustedes mismos y sobre todo, permítanse equivocarse, no para darse palo, sino para experimentar el éxito en realidad. Porque cuando tú abrazas, no el fracaso, y no lo vamos a llamar fracaso, sino el aprendizaje realmente, quiero que se queden con eso, que lo dijimos muchos de y yo en el podcast, eh, quédense con hoy que tengo que aprender en esto que hoy me está apachurrando mucho el corazón. Esto que estoy sintiendo que no me está saliendo o que no me salió tan bien, ¿qué tengo que aprender? Y para mirar si sigo por el camino de no voy a cambiar mi meta, pero sí voy a mejorar la estrategia y también soltar metas que ya no conecten con ustedes. O sea, suelten lo que tengan que soltar, abracen los aprendizajes que tengan que abrazar y permítanse volver a empezar todos los días. Amanecer es nacer, todos los días nacemos cuando abrimos los ojos, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de abrir los ojos y de despertar. Así que si te equivocaste, si sentiste que el error fue tuyo o si sentiste que la vida o las circunstancias, recuerda que todos los días
es un nuevo despertar y ama nacer cada día para volver a empezar. Así es. Cualquier duda, comentario, lo dejan acá abajo. Ahí está toda la información adicional. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.